Hola, en primer lugar me gustaría agradecer tu interés por esta ponencia. Mi nombre es Javier Castillo López, soy doctor en educación y actualmente trabajo en la Universidad de Zaragoza. Durante los próximos minutos trataremos los principales desafíos tecnológicos hallados al analizar la implementación del Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. El Flipped Classroom es un enfoque pedagógico que propone la inversión de la secuencia didáctica tradicional. Se organiza en torno a una estructura bifásica. Existe una fase de aprendizaje individual desarrollada en espacios y momentos extraescolares y posteriormente una fase de aprendizaje colectivo en la cual se revisan y se profundizan los saberes tratados en la fase previa. El análisis de la literatura permite constatar que esta fase de aprendizaje individual se desarrolla normalmente mediante una instrucción directa, empleando habitualmente también recursos audiovisuales, con lo cual lo que se obtiene es una especie de instrucción directa en diferido, es decir, el alumnado puede acceder a la instrucción, a los materiales, a la explicación del docente, pero puede hacerlo en diferido en un espacio y un tiempo seleccionado por ellos mismos. Por lo tanto, como puede observarse, la tecnología desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este enfoque. Por su parte, las aulas rurales multigrado son aquellas clases que, perteneciendo a un colegio rural agrupado o a cualquier otro tipo de centro educativo situado en territorio rural, agrupa a alumnado procedente de 2 o más cursos de la misma o de diferente etapa educativa y que suelen configurarse por imposición de las condiciones coyunturales o bien elección pedagógica, aunque es algo mucho menos frecuente. Si bien el Flipped Classroom empieza a ser analizado en profundidad por la literatura y la investigación académica, es cierto que existe cierto vacío a la hora de analizar su implementación en este tipo de contextos educativos. Con la intención de reducir dicho vacío, se planteó una investigación en el marco de una tesis doctoral. En concreto, analizaremos las posibilidades y los desafíos relacionados con el uso de la tecnología en experiencias educativas que implementaron el Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. Se planteó una investigación con marcado carácter cualitativo. Como método de investigación, se utilizó un estudio de caso múltiple, combinando el estudio específico de cada uno de los casos para conocer las diferentes estrategias, problemáticas y demás que ocurrían en cada uno de esos casos, y al mismo tiempo se planteó un estudio comparativo relacionando cada uno de esos casos estudiados para tratar de llegar a conclusiones colectivas. La muestra estuvo compuesta por 15 docentes que debían cumplir 2 requisitos fundamentales. En primer lugar, ser docentes de aulas rurales multigrado y en segundo, haber recibido formación específica sobre Flipped Classroom. Se analizaron las características de los docentes, las características de las aulas y las características del alumnado participante. Como técnica de recogida de datos, se emplearon entrevistas semiestructuradas en profundidad con cada uno de los informantes y posteriormente el análisis de su discurso fue acometido mediante sucesivas fases de codificación empleando el software Atlas.ti. Entrando ya en los resultados, hay que destacar, además de los desafíos, una serie de posibilidades. En primer lugar, los informantes reconocen que la tecnología les permitió romper las barreras espaciotemporales a la hora de plantear la fase de aprendizaje individual, fase previa. También el hecho de que el alumnado pudiese elegir cómo y cuándo afrontar la información y los recursos presentados permiten pensar que dichos estudiantes realizaron un tratamiento personal de la información. El docente pudo realizar un seguimiento sincrónico del desempeño del estudiante durante esta fase al emplear diferentes plataformas que permitían analizar la producción del alumnado antes de llegar al aula. Asimismo, una vez entraban en la fase de aprendizaje colectivo, ya en el aula, los docentes reportan que el hecho de poder utilizar vídeos educativos les permitió realizar
una especie de desdoble en cuanto a la fuente de instrucción. Mientras ellos estaban explicando o haciendo un acompañamiento a un grupo de estudiantes, podían recurrir al uso de estos vídeos educativos para afrontar otro tipo de información con otro grupo de alumnado. Finalmente, reconocen que el formato audiovisual motiva enormemente al alumnado. Tras analizar el discurso del profesorado, se encontraron una serie de limitaciones. En primer lugar, reconocen haber tenido que realizar un esfuerzo desmesurado para crear los recursos de la fase de aprendizaje individual, es decir, los recursos audiovisuales. Esto les llevó a emplear un único recurso para toda una clase multigrado, en la que el alumnado tiene diferentes capacidades y también tiene diferentes exigencias debido a los criterios de evaluación, las competencias específicas, etcétera, correspondientes a su propio curso. En definitiva, este recurso homogéneo para toda la clase provoca que no se atienda a la diversidad del alumnado, ya que independientemente de su curso, edad y capacidad, tuvieron que afrontar la misma tarea y el mismo recurso de instrucción. Por otro lado, también aparecieron diversas limitaciones asociadas a la conectividad del territorio rural en el que se encontraban cada una de estas escuelas. Es decir, encontramos ahí un primer elemento que provoca un aumento respecto a la brecha digital de acceso de determinados estudiantes al tener problemas para acceder a los recursos albergados en la web. Por otro lado, también reconocen una escasez de recursos tecnológicos o un reducido acceso a los mismos en determinadas familias. ¿Por qué? O no carecían o bien porque el recurso tecnológico se limitaba a los dispositivos móviles de los progenitores y no siempre estaban disponibles para el alumnado. Asimismo, y ya entrando en lo que es la brecha digital de uso, el profesorado reconoce que parte del alumnado y de las familias presentaba una competencia digital mejorable, es decir, no tenían los conocimientos y habilidades para desenvolverse con suficiencia en la exploración y tratamiento de los recursos audiovisuales. Finalmente, en algunos casos, también se alerta sobre un acompañamiento familiar insuficiente en algunos estudiantes, lo que provoca una situación de desventaja de los mismos respecto a otros. Hay que tener en cuenta, además, que estas experiencias fueron implementadas con alumnado de educación infantil y educación primaria, cuyo grado de autonomía, en muchos casos, no les permite afrontar estas tareas con total independencia. Todo esto exige que se deba reconfigurar el proceso. El docente debe diseñar una serie de medidas compensatorias para que este alumnado pueda acceder a esos saberes previos, esos conocimientos previos que sirven como base para poder plantear otras actividades más complejas. Además, supone que tenga que desdoblar la clase en dos grupos, entre aquellos que sí que han realizado la tarea inicial preparatoria y aquellos que no, con lo cual lleva dos ritmos diferentes en el aula. Esto supone una sobrecarga, lógicamente, para el docente, pero además, para el alumnado también existe cierta pérdida del valor pedagógico añadido que puede aportar este enfoque, ya que gran parte del alumnado no se encuentra en disposición de poder plantear actividades de profundización individuales o grupales en las que la comunicación e interdependencia positiva enriquezca las posibilidades de aprendizaje. Si analizamos estos resultados y los comparamos con lo que aparece recogido en la literatura específica sobre Flipped Classroom hasta el momento, se observa que la problemática del alumnado no preparado no suele estar asociada a problemas tecnológicos. No suele haber una mención a dificultades respecto a la conectividad de las familias, los centros educativos, la zona en general. No suele haber mención a posibles faltas de dotación o una escasez en la dotación. Tampoco es habitual encontrar referencias a una escasa competencia digital de alumnado o familias que les dificulte el acceso a estos recursos. Asimismo, tampoco fue frecuente en la revisión literaria encontrar menciones a una falta
de acompañamiento por parte de las familias en el alumnado más joven. Los resultados hallados permiten llegar a ciertas conclusiones. En primer lugar, pese a las dificultades descritas, se constata que el Flipped Classroom es un enfoque aplicable en aulas rurales multigrado con ciertos matices. Para poder desarrollarlo en estos contextos, parece necesario un análisis previo de las condiciones tecnológicas del centro, de la familia y del territorio. Ante ello, se pueden plantear diversas soluciones. Evitar el Flipped Classroom, en el caso de que las condiciones no sean las apropiadas, o bien sustituir los recursos audiovisuales por otros recursos materiales que no requieran del uso tecnológico, o plantear soluciones específicas a cada una de las problemáticas que el docente encuentre dentro de su contexto educativo. Finalmente, surge una gran duda. Dado que no aparece mencionado frecuentemente esta problemática asociada al uso de la tecnología en el Flipped Classroom, surge la duda de si estas problemáticas descritas son unas cuestiones específicas debido al territorio rural en el que fueron desarrolladas, o bien son un fenómeno omitido en la literatura específica sobre Flipped Classroom.